nos habíamos quedado con este sistema. En realidad este sistema, no lo ven, me parece. ¿O sí? ¿Ven el Word? Sí, profe. Ah, bueno, gracias por avisar. Ahí está. Bueno, entonces dijimos, vemos el Word y nos había quedado este sistema. Lo podríamos arreglar un poquito más a esto para que nos quede más lindo. En realidad acá tengo 7b, tengo 0a más 7b, lo puedo expresar de esa manera. Y este otro que digo 0, en realidad es 0a más 0b, o sea, no tengo nada en la columna de términos independientes. Y esto acá a mí me da la pauta, esta última ecuación, que aparece ahí, me da la pauta que este sistema es incompatible. Pero en realidad es incompatible para determinados valores de z y de x, porque si toda esta expresión que está en el término independiente también es 0, yo sé que puedo anular toda la columna, perdón, toda la fila, y me voy a quedar con un sistema diferente, ¿sí? O sea, yo para que el sistema sea compatible, ¿qué tiene que pasar? Vamos a analizarlo. Si en S1, S1, 7z más 14x menos 14x es distinto de 0, ¿qué pasaría si es distinto de 0? Entonces, S1 es incompatible, y a mí esto no me interesa porque no estoy generando nada, ¿sí? Porque si acá tengo todos ceros y acá tengo un número distinto de 0, el sistema es incompatible. Pero si en S1 cambiamos ahora la propuesta, ¿sí? Porque lo que tenía no me interesaba. En S1 la expresión 7z menos 14x es igual a 0, ¿qué pasaría? El rango del sistema, si esto es 0, toda esta ecuación la puedo anular. Entonces el rango del sistema tengo dos ecuaciones válidas. El rango del sistema es igual a 2, el número de incógnitas es 2, y el sistema es compatible a solución única. Pero únicamente si se cumple esto. No es para todo x y z, ¿sí? O sea que este sistema S1 es compatible solamente si esto se hace 0. Entonces ya no voy a generar cualquier x y z, ¿sí? ¿Cuál sería el espacio generado? O lo que se puede poner, lo que genera famoso gen C, ¿sí? El espacio generado por C. ¿Qué sería? Y serían x y z, tales que 7z menos 14x igual 0. Qué desastre, ¿eh? No lo vi. X y z, tal que 7z menos 14x es igual a 0. Y acá tengo qué es lo que estoy generando. Fíjense que no estoy generando todo R3. Estoy generando muchos elementos de R3, que no son todos, porque para ser todos tendría que ser cualquier X y Z. Acá necesito que 7 por Z menos 14, o sea, 7 veces la tercera componente menos 14 veces la primera me dé 0, porque si no, no estaría dentro de este conjunto. Por ejemplo, el 1, 1, 1 no está dentro de este conjunto. Este pertenece a R3, a B, a mi espacio vectorial. Fíjense que este no está dentro de lo que genera C, porque 7 por la tercera componente menos 14 por la primera componente no me da 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Yo lo que puedo hacer como resumen, puedo decir o establecer o concluir como resumen es lo siguiente. Resumen. El conjunto C
es linealmente independiente. Pero C pero el conjunto C no genera R3, ¿sí? Porque genera este subespacio de R3. En consecuencia, ¿qué decimos? Entonces, C no es una base de R3. Y ahí terminó el problema. No sé si alguien quiere preguntar algo antes de que sigamos. Vamos a hacer ejercicios de este tipo para poder trabajarlo. ¿No? ¿No quieren preguntar nada? Perfecto. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que planteo indicar si el conjunto D, que está conformado por los vectores, aguarden un segundito, voy a aprovechar lo que ya tengo escrito. Ahí estamos. Este va a ser D. Siempre este ya lo hicimos, ¿no? Pues le voy a agregar otro vector. A ver. Quiero saber si D es una base, no vamos tan lejos, es una base de R3. O sea, del espacio vectorial R3. Bueno, acá ustedes tendrían que ver si es LI o LD primero. Si es LI, sigo a ver si este conjunto D genera R3. Y si es LD, digo, chau, no es una base. Ahora, fíjense que yo sé, lo dije antes, que, perdón, que, a ver si me puedo copiar. Ahí estamos. Fíjense que A es una base de R3. Este conjunto A fue el primer ejercicio que yo les di y les dije, A es una base de R3. Y nosotros en el primer ejercicio, lo vamos a poner dado, vamos a poner que A vimos, por si no se acuerdan, vimos en el primer ejercicio, así, que A es una base de R3. Ahí estamos. ¿Sí? Eso lo vimos en el primer ejercicio. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver si a mí no me interesa si A es una base de R3? A mí me interesa saber si D es una base de R3. Esto es lo que me pide el ejercicio. ¿Sí? Determinar si D es una base de R3. Pero ¿qué sucede? Yo acá veo tres elementos, estos tres primeros, ya con el cuarto no sé, que estos tres primeros son una base en R3. Si yo puedo detectar eso en un conjunto, entonces podría ahorrarme parte de la respuesta. ¿Por qué? ¿Utilizando qué cosa? Utilizando el siguiente teorema que aparece acá. En el apunte hay un teorema que habla, no es el 5, es un teorema 4, ¿sí? Que no les voy a tomar la demostración, pero sí quiero que sepan el teorema, porque el teorema es muy importante. Me dice, si A es un conjunto de n vectores, fíjense que acá tengo n vectores, ¿sí?
O sea, si A es un conjunto de cualquier cantidad de vectores, todo lo que a ustedes se le ocurra, y A es una base para el espacio vectorial B, o sea, A es una base de B, seguro, eso es dato del problema, entonces, todo conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente. ¿Qué es lo que me está queriendo decir este teorema? Si yo sé que tomo un conjunto de 5 vectores, o sea, un conjunto tiene 5 vectores, y veo que ese conjunto de 5 vectores es una base para un determinado espacio vectorial, entonces, si yo tengo un conjunto que repite esos 5 vectores, pero además tiene otros vectores, un sexto, un séptimo, un octavo, entonces ese conjunto es linealmente dependiente. Eso es lo que puedo determinar, eso es lo que me dice el teorema. Demostración bastante complicada, pero no tanto. Bueno, entonces, ¿qué veo acá? Fíjense que este conjunto, yo sé que estos 3 primeros que están ahí, son una base para R3, como está indicado ahí abajo. Entonces, ¿qué me dice el teorema 4? ¿Sí? El teorema 4, ¿sí? Del apunte de teoría, me dice a mí que si yo tengo un conjunto que tiene más de estos 3 elementos que constituyen la base de R3, entonces ese conjunto va a ser LD. Como acá tengo 4, tengo los elementos de la base más otro que está afuera, que se agregó. Entonces lo que yo puedo concluir que D es linealmente dependiente. Y si D es linealmente dependiente, no puede ser una base de R3. ¿Por qué motivo? Y porque para ser base D tendría que ser LI. Entonces lo que yo voy a concluir es que D no es una base de R3. No sé si lo entendieron, si quieren consultar algo con mucho gusto y recuerden que decimos una base. Y el teorema 4 me dice eso. Espero que lo hayan entendido. Este no me parece que es el tercero, este es el cuarto el problema, ¿no? Profe, mirá que seguimos viendo el apunte. Ah, siguen viendo el apunte, disculpen. Disculpen. ¿Ahora? Sí, ahí está. Gracias. No, gracias a vos por avisarme. Si no, yo seguía pensando que tenían el apunte. Espérate que quiero ver el número de ejercicio y vuelvo a explicar. Ponme que tercero, sí, el tercero ya está. Es este. Ahí estamos, el cuarto. Bueno, ¿qué hice? ¿Qué agregué yo acá? Le agregué colorcitos al D, ¿sí? O sea, yo lo que veo que los 3 primeros vectores del conjunto D, solitos, ellos 3 primeros son una base para R3. ¿Qué me dice el teorema? Si yo sé que un conjunto, ¿sí?, de vectores es base de un espacio vectorial, entonces todo conjunto que tenga a esos elementos, pero que le sume otros, va a ser linealmente dependiente. Entonces yo puse que sabemos que esto es una base de R3, entonces por ese teorema 4 agregué uno más a lo que era la base, entonces D va a ser linealmente dependiente. Y si D es linealmente dependiente, no puede ser una base de R3. Eso es lo que me dice el teorema. ¿Alguien quiere consultar algo? Bien. Estábamos hablando de una base, ¿sí? Vamos a tratar de mirar eso. Y en realidad hay un teorema en el apunte, que ahora se los voy a mostrar, que es el teorema 5. El teorema 5 habla que, en realidad, yo hablo de una base, porque un espacio vectorial puede tener muchas bases, ¿sí? ¿Sí? Pero que todas las bases van a tener el mismo número de elementos. Eso me dice el teorema 5, que no vamos a demostrar. La demostración es un poco por el absurdo y no es muy difícil de establecer. Pero el teorema 5 dice eso, ¿sí? Que, por ejemplo, fíjense, sabemos que en A, voy a subir al conjunto A,
casi dimensión, el que vimos recién, A, determinamos que era una base de R3. De hecho, fue el primer problema que hicimos. Vimos que era LI y que generaba R3. Entonces decimos A es base de R3. Ahora bien, ¿cuál sería? O sea, R3 puede tener muchísimas bases. Una base de R3, una base fundamental de R3, que se llaman bases canónicas, son las bases que uno puede determinar rápidamente. Para el caso de R3, ¿sí? El conjunto, le voy a poner A, esta base que voy a poner ahora, que ustedes conocen, que es I, si lo ven bien, el versor I, el versor J, y el versor K, es la base canónica. Son los tres vectores. Los tres vectores son LI, cierro, ¿sí? Estos tres vectores son linealmente independientes y generan todos los vectores de R3. O sea que puedo decir que este conjunto es una base de R3 y es la base canónica que se le dice. ¿Sí? O sea, este conjunto van a ver IJK, que es linealmente independiente y que genera todos los vectores de R3, no de R2. Pero ustedes me dirán, pero nosotros vimos que este conjunto A que estaba acá arriba, este conjunto también era una base de R3. Acá no digo indicar, sino ya directamente probamos que este conjunto también es una base de R3. Ese conjunto A que le tendré que poner otro nombre. ¿Sí? Ese también es una base de R3. Bueno, puedo tener un montón de bases. Por eso digo, por eso yo insisto con la palabra es una base. Cuando hablo de base, hablo de una base. Porque puede haber infinitas bases. Pero todas, eso es lo que dice el teorema 5, tienen que tener el mismo número de elementos. Fíjense que este conjunto es distinto a este, porque tiene distintos elementos, sin embargo, en ambos conjuntos hay 3 elementos. Y así puedo definir todas las bases canónicas que yo quiera. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer otro conjunto. El conjunto A, voy a hacer otro conjunto, voy a repetir esto. Este conjunto A, que ahora va a ser IJ nada más, y van a ser los vectores del plano, es una base que es la base canónica, que es la base que utilizamos de R2. Después podría tener otro conjunto, que vamos a ver para matrices cuadradas de orden 2, que el conjunto puede ser, a ver si puedo armarlo rápido, para matrices, para el espacio vectorial que está formado por las matrices cuadradas de orden 2, una base canónica es esta. Voy a tener 4. Otra base canónica es esta, una matriz, que sería 0, 1, 0, 0, 0, más. Otra base canónica, perdón, otro elemento de la base canónica, ¿sí? Voy alternando ceros y unos, 0, 0, 1, 0. Y el último elemento de mi base canónica sería el 0, 0, la primera fila, 0, 0, 0, 1. Estas 4 matrices son linealmente independientes y generan un espacio vectorial que sería el conjunto de todas las matrices de orden 2. ¿Sí? Y este B tiene que ser mayúscula porque estamos simbolizamos siempre el espacio vectorial de esta manera. Bien, bien. Ahí estamos. Y así puedo hacer con los polinomios también. Vamos a ver, polinomio A, ¿sí?
hay una base canónica para los polinomios de grado menor o igual que 2, que es x cuadrado, x y 1. Esta es la base canónica para los polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? ¿Por qué es esta la base? Porque tengo una x cuadrado, una x y el numerito 1. ¿Sí? Y ahí puedo combinar, o sea, voy a ver que este conjunto es linealmente independiente y que genera P sub 2. Lo mismo voy a ver con todos estos conjuntos, voy a ver exactamente lo mismo. ¿Sí? Las bases canónicas son las que tienen un coeficiente unitario en cada elemento y el resto todo cero. Fíjense que el polinomio x cuadrado, en definitiva, es una x cuadrado más 0x más 0. El x lo puedo pensar como que es 0x cuadrado más una x más 0. Y el 1 es 0x cuadrado más 0x más 1. ¿Sí? No lo quiero escribir tan largo, lo pongo x cuadrado, primer elemento, coma, x, segundo elemento, coma 1, tercer elemento. Pero esas bases no son únicas, hay infinitas, y todas tienen la misma cantidad de elementos. Para determinar si un conjunto es base de un espacio vectorial, bueno, tengo que siempre verificar esas dos cosas, que sea el conjunto linealmente independiente y que genere mi espacio vectorial. Cosa que ya estos ejercicios ya hemos hecho muchos, ¿sí? Porque en realidad es como hacer dos ejercicios de los anteriores. El concepto que sigue en el apunte es ¿qué es la dimensión de un espacio vectorial? ¿Sí? ¿Qué es la dimensión de un espacio vectorial? Bueno, la dimensión de un espacio vectorial es el número de elementos de cualquiera de sus bases. Dicho de una manera muy rápida. Fíjense, la dimensión del espacio vectorial R3 sería 3. ¿Por qué? Porque su base tiene 3 elementos. Todas sus bases tienen 3 elementos. O sea, una de ellas, acá veo una de ellas, tiene 3 elementos. Y todas van a tener 3. Quiere decir que la dimensión de este espacio vectorial es 3. La dimensión de este espacio vectorial es 2. Y la dimensión de este espacio vectorial es 4. Porque una de sus bases tiene 4 elementos. Ahí estamos. Y la última tengo 3 elementos, ¿sí? Esta en realidad lo puse así, pero lo puedo escribir como lo escribí antes, más chiquitito. X cuadrado, primer elemento de x1. ¿Sí? Y esto es una base de P sub 2. Y acá podemos intuir muchas cuestiones, ¿sí? Que la dimensión de R3 siempre va a ser 3, porque todas sus bases van a tener 3 elementos. La dimensión de R2 siempre va a ser 2, todas sus bases van a tener 2 elementos, para que no se confundan. La dimensión del conjunto de matrices cuadradas de orden 2 va a ser 4. Ustedes me dirán, ¿por qué 4? 2 por 2. La dimensión de todos los polinomios de grado menor o igual a 2 va a ser 3. ¿Por qué 3? Porque tengo el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y así podría inferir cuántos elementos va a tener mi base. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto B, un espacio vectorial B, de que sea R7, ¿qué quiere decir? Que voy a tener, ¿sí?, 7 componentes. Entonces, acá lo que yo sé, ¿sí?, si me dan este dato, que cualquiera de las bases, que son muchas, de B, ¿sí?, tienen 7 elementos.
O sea, voy a tener que poner 7 vectores, ¿sí?, dentro de una de sus bases para poder decir que es base. Podría decir, qué sé yo, vamos a suponer que tengo este espacio vectorial, P sub 5, que sería el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que 5. Puedo decir que cualquiera de sus bases van a tener 6 elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense que acá P sub 2, polinomios de grado menor o igual que 2, tienen 3 elementos. P sub 5, ¿sí?, va a tener 6 elementos, siempre tiene uno más. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué puedo decir? La dimensión de B, bueno, B es igual a 7, porque tiene 7 elementos cualquiera de sus bases. Acá la dimensión de B, como tiene 6 elementos, la dimensión de B va a ser 6, porque cualquiera de sus bases van a tener 6 elementos. O sea, en realidad, cuando yo tengo un conjunto de polinomios, ¿sí?, de grado 20.000, su dimensión va a ser 20.001 y la base va a tener 20.001 elementos. Vamos a suponer que un espacio vectorial, ya que estamos, sea las matrices de orden 2 por 3. Por 3. O sea, todas las matrices de 2 filas y 3 columnas. Nosotros vimos, ¿sí?, que esto era un espacio vectorial y no tenía ninguna restricción. Habíamos hablado de eso en la primera clase, entonces digo, cualquiera de sus bases, fíjense, las que eran cuadradas de orden 2 tenían 4 elementos, estaban a tener 6 elementos. ¿De dónde surgen? De 2 por 3. ¿Sí? Y la dimensión, si hubiera comillas, sería bárbaro, de B es igual a 6. Y ahí tenemos definido qué es la dimensión de un espacio vectorial. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bien. En el apunte hay un montón de ejemplos que pueden seguir, que pueden hacer, relacionados con todo lo que estuvimos viendo. Pero antes que nada, quería ver un tipo de ejercicios que no vimos, ¿sí?, para que puedan tenerlos listos. Por ejemplo, dado el subespacio vectorial W igual a x, y, z, tal que 2x menos 4y, x, y, z. En 10 minutos se corta, nos volvemos a reunir, tal que 2x menos 4y menos 6z sea igual a 0. Una base, la dimensión de dicho directamente de W. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto cuando me plantean ejercicios de este tipo? Tengo que ver cuál podría ser una base de este subespacio, que sabemos que por definición un subespacio vectorial es en sí mismo un espacio vectorial, eso decía la definición.
¿Cómo podemos hacer para plantearlo? Bueno, estos ejercicios que a veces cuestan mucho son los más fáciles de hacer. Porque me dicen que yo halle una base, no que si algún conjunto es una base. ¿Y cómo lo podemos detectar? De la siguiente manera, porque no es ni R3 ni es R2, tiene elementos de R3, pero no es R3. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, podemos ver lo siguiente. Fíjense que hay una relación entre X y Z. Esta relación me va a ayudar a mí a ver de alguna manera cómo hacer esto. Lo puedo hacer de muchas maneras. Pero si yo miro esa relación de 2x menos 4y menos 6z igual 0, yo puedo decir que 2x va a ser igual a 4y más 6z. Y si paso el 2 dividiendo, me va a quedar que x va a ser 2y más 3z. Esa es la relación que hay o una relación que puedo establecer entre las tres variables. Después voy a decir, bueno, yo sé que mi conjunto tiene tres elementos, que me lo están planteando, x y z. Y ahí empiezo a incorporar la relación, pero yo sé que x es 2y más 3z. Bueno, y es y z es igual a sí mismo. Una vez que hago tomo todos los elementos de mi subespacio y los relaciono con la condición planteada, ahí trato de reabrir las variables, o sea, trato de juntar todas las variables y en un vector y todas las variables z en otro vector. O sea, trato de juntar variables idénticas, homogéneas, en un mismo vector. ¿Cómo lo podría hacer? Podría hacer una operación suma de vectores. Fíjense que si yo hago 2i, i0, y le sumo el vector 3z, 0z, la igualdad no se altera. Generalmente hacemos esto más esto y llegamos acá. Bueno, ahora tengo que hacer una descomposición de un vector en la suma de otros dos vectores. Y después, si en el primer vector yo saco i de factor común, y en el segundo término saco z, veo, este va a ser, acá voy a sacar el conjunto generador, que si llega a ser linealmente independiente, que lo es, porque estos dos vectores no son paralelos, puedo obtener una base. La base estaría conformada por una de las bases, por 2, 1, 0, y por 3, 0, 1. Esto sería una base. Los vectores que me dan acá son los elementos de una de las bases. Y la dimensión del B sería igual a 2, porque tiene dos elementos. Vamos a hacer otro. No, lo voy a dejar acá, porque ya queda poco para terminar y no quiero agregar más nada. En la próxima clase vamos a seguir haciendo estos problemas. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que continuemos? No, profe, por ahora no, quedó claro. Bueno, en el apunte tienen